disfrutando al máximo, que eso es lo mejor. Muy bien, pues vamos a la palabra. Creo que no se me olvida ningún anuncio. Y vamos a la palabra. Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20. Hoy vamos a ver del versículo 19 al 23. Estamos en la serie del libro de Juan con el título de que tienes que creer que Jesús es el Cristo, para que creas que Jesús es el Cristo. Y le hemos titulado a esta enseñanza que hemos sido enviados por Él, ¿sí? Somos enviados por Él y es algo importante porque vimos la semana pasada y antepasada la muerte del Señor Jesucristo, vimos su resurrección y hablamos la importancia de la resurrección, pero el día de hoy es importante que podamos ver que hay un mensaje, hay un mandato que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que tomarla como referencia, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a orar para ya agarrar camino y para ir aprendiendo lo que Dios nos quiere hablar. Así que vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de poder compartir tu palabra y poder aprender. De veras, Dios, ¿qué sería de nuestra vida si no te conociéramos y si no escucháramos tu voz cada día? Gracias porque sabemos que tienes algo especial para nosotros y háblanos, enséñanos, instrúyenos. Tú habla, Dios, y nosotros tendremos que obedecer. Cumple tu propósito en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Como iglesia, hay algo que nosotros tenemos que ir avanzando. Damos gracias a Dios porque vamos cada día, pues Dios nos da la oportunidad de ir avanzando como iglesia, teniendo gente nueva, conociendo a la gente que empieza no solamente a venir, sino a involucrarse. Y hay 3 puntos importantes en nuestra visión como iglesia y que creo que este próximo año tendremos que estar ya empezando a aplicar, ya que lo de la pandemia a veces primeramente Dios pase un poquito más y que tengamos más libertad. Queremos hacer otras cosas que hablan en base al propósito, pero 3 puntos importantes como visión como iglesia es ganar personas, discipular a los creyentes y enviar a otros para que vayan a predicar. Son 3 cosas importantes: ganar, discipular y enviar. Es algo que Dios nos ha puesto como parte de su pueblo. Y nosotros como iglesia tenemos esa misión. No solamente como iglesia Vivo en Ti, sino en general. Es algo que Dios ha puesto y ha mandado a cada uno de nosotros y que tenemos que obedecer. Dios nos da una gran comisión, o la gran comisión que hemos escuchado muchos y que vienen en los evangelios y lo hemos encontrado. Por ejemplo, si leemos Mateo, vamos a Mateo por favor 28, 18, ahí dejamos tantito Juan separado, y Mateo 28, 18 al 20, algunos lo saben hasta de memoria, pero vamos allá. Mateo 28, del 18 al 20 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por cuanto Dios tiene toda la potestad, o Jesús toda la potestad, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un mandamiento, un mandato que Jesús le está dando a sus discípulos. No solamente a ellos, a todos nosotros. Y lo vemos en Mateo, y el énfasis que podemos encontrar aquí está en la obediencia a la fe. Hay una obediencia porque me dice que tengo que ir y hacer discípulos. Tengo que bautizarlos y tengo que enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Entonces es interesante porque no solamente me habla de informar, me habla también de capacitar y discipular, ¿cierto? A veces como iglesia cometemos error que pensamos que solamente hay que evangelizar y vámonos.
No, aquí me está diciendo claramente, por tanto, id y hacer discípulos, y esto me habla de prepararlos, entrenarlos para que sigan a Jesucristo y, más importante, le obedezcan. Esto lo vemos en Mateo. Ahora vamos a Marcos 16, por favor, versículo 15 y del 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18, dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es otro pasaje que me habla de la gran comisión, lo que Jesús está pidiendo y tenemos que hacer. Y creo que el énfasis que vemos aquí es proclamar la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Porque me dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, interesante, hermano, que estos versículos, creo que la mayoría se los saben de memoria, o se lo saben y lo conocen. La pregunta que yo podría hacerte el día de hoy: ¿estás obedeciendo este mandato? ¿Estás yendo a ser discípulos? ¿Estás yendo a predicar? ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha dicho? Mira lo que dice Lucas 24, del 47 al 49. Lucas 24, 47 al 49. Dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Sí? El énfasis que está aquí es en cuanto al perdón de pecados, pero me habla de predicar el arrepentimiento. Cada uno de los evangelios tiene esta cuestión de pedir la comisión o el mandamiento que Dios nos ha puesto. Y aquí es claro que dice que tenemos que predicar en su nombre, número uno, arrepentimiento y el perdón de pecados, y más claramente en todas las naciones. Es algo que Dios nos ha puesto, que está pidiéndole a sus discípulos, pero también a su iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros somos discípulos de Cristo, ese mandato también es para nosotros. Entonces yo estoy viendo en cada uno de los evangelios la gran comisión, lo que Dios ha pedido que salgamos a compartir. Ahora, Juan también me habla de la gran comisión. Ahora sí vamos a Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19 al 23, vamos a leerlo y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Nada más como referencia. ¿Se acuerdan qué había pasado? Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, Jesús se le apareció a María, a Pedro y Juan vieron simplemente lo que son la tumba vacía. Cuando va María a hablar con ellos, ellos están escondidos, ellos tienen miedo. Ellos no han creído que Cristo iba a resucitar. Ellos están en una cuestión perturbadora en sí, tienen miedo. Acabamos de leer, estaban escondidos por miedo de los judíos, porque podían levantarse contra ellos. Y estando ellos reunidos, Jesús se puso en medio
y le dijo: paz a vosotros. Jesús se le apareció en medio de ellos. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ellos se pusieron contentos al momento que ven al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y luego esta palabra o esta frase es la comisión que Dios les pone a ellos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quien se los retuviese les son retenidos. Creo que al ir viendo la comisión en cada uno de los evangelios, nos encontramos con Juan, que el mismo mandato que Jesús le dijo en los demás evangelios lo vemos aquí. Pero simplemente está Juan dándonos lo que Jesús dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Y puedo aprender algo. Jesús es el modelo que nosotros tenemos como iglesia y debemos seguir. Es a través de Él que nosotros podemos aprender qué es lo que tenemos que hacer cada día. Así como el Padre lo envió a Él y fue obediente, bueno, ahora Jesús nos envía a nosotros y tenemos que ser obedientes. Y yo quiero que veamos algunas cosas de cómo lo envió el Padre. Vamos a enfocarnos en este punto. Número 1, el Padre envió a Jesucristo, número 1, lo encarnó. ¿Sí? Lo primero que hizo fue lo encarnó, o la encarnación. Lo más asombroso que podemos entender y aprender en base a esto es cómo Dios estuvo en medio de nosotros. Y de repente lo vemos algo tan normal, pero te puedes imaginar cómo un Dios tan grande, un Dios poderoso, un Dios que no podemos nosotros limitarlo, un Dios que es eterno, un Dios que es verdad, cómo ese Dios puede estar en medio de nosotros, bueno, en medio del hombre en aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo pudo venir? Y cómo todo ese Dios tan grande centrado en el espacio del hombre. Por ejemplo, nada más algunos versículos. Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso es importante. Dios preparó el cuerpo de Jesús. Versículo 6: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Interesante, ¿no? Porque hubo un momento donde Dios dijo: no más sacrificios. Y como Dios mismo dice: tú me preparaste cuerpo, y aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y eso también me llama la atención, porque Dios, siendo Dios, está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y muchos de nosotros, siendo lo que somos, no queremos hacer su voluntad. Y esto es bueno, para mí, a mí me encanta el ver esto. Y cómo Dios le prepara un cuerpo. A Jesús lo conocemos en el nacimiento de María, ¿no? Y le decía ahorita, habla de la Navidad. Pero Jesús, o el Hijo, no nació con María. Él está desde el principio. Lo hemos visto en Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El mismo Juan capítulo 1, pero versículo 4 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesante. Juan capítulo 1, pero ahora el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto me gusta, porque dice que a Dios nadie lo vio jamás. Pero nosotros podemos llegar a conocer a Dios a través de su Hijo. Y eso es una bendición, porque cuando Jesús estuvo aquí era 100% hombre, era 100% Dios, pero todo aquello que se había escuchado de Dios se conoció por primera vez a través de Jesucristo. Aquel Dios grande, poderoso, lo podemos conocer a través de Jesucristo. Por eso para nosotros es bien importante que estemos enfocados en conocer quién es Cristo, porque al conocerlo a Él, conocemos a Dios. Es imposible conocer a Dios si no es a través de Jesús. Dice la palabra que el Dios invisible se hace claramente visible en Cristo. Y puedo aprender algo. La encarnación no era solo el único propósito en el cual o por el cual Jesús viniera a este mundo. ¿Sí? O la cruz no solamente era el único propósito por el cual viniera Dios, Jesús, a este mundo. Creo que el principal propósito de que Jesús viniera a este mundo es que a través de Él pudiéramos conocer al Padre o conocer a Dios. No había otra manera. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Dios? Tengo que ver a través de lo que es Jesús. ¿Sí? Aunque la creación me habla de cómo es Dios. Mira, por ejemplo, vamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. Y esto me habla que toda la creación me muestra el poder de Dios. Me muestra la deidad de Dios y dice: lo que es invisible de Él se hace claramente visible desde la creación del mundo. En Génesis, ahora que estamos los martes viendo el libro de Génesis, el hermano Arthur nos ha explicado precisamente o específicamente todo el proceso de esa creación y nos quedamos cortos aún en entenderlo, y es algo impresionante lo que Dios hace. Entonces, al momento de ver los cielos, las estrellas, las montañas, el hombre, la creación, todo me muestra que hay un Dios. No lo ha explicado. Una explosión no pudo haber formado esto tan perfecto. Entonces tiene que ser Dios. Entonces, todo lo que la creación me muestra claramente quién es, cómo es Dios. Me muestra los indicios de Dios, pero solamente a través de Cristo conocemos realmente cómo es. ¿Me explico? O sea, la creación me muestra del Dios, pero a través de Jesús me muestra cómo es Dios, su amor, su gracia, cómo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros. Tenemos un Dios que nos ama. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de verdad. Colosenses 2:9 me dice: porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Entonces, esto me muestra que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y Jesús llega a decir que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre, conoce al Padre. Vamos a Juan 14:6. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con Cristo. De quién es Él, por qué creer en Él, por qué confiar en Él, por qué poner mi mirada en Él. Juan 14:6-10 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7.
si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La obra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Interesante. Por ahí de repente uno dice, bueno, cuando uno lee la Biblia y la lee así, es tan clara que no hay que meterle ni añadirle nada. ¿Qué está diciendo? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y creo que hay un deseo de todos nosotros conocer a Dios, estar con Dios, vivir con Él para siempre. La única manera de conocer a Dios es a través de Cristo. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vuelvo otra vez. El propósito de que Cristo viniera, claro, era morir por nosotros, era derramar su sangre, era salvarnos, claro. Pero creo que en general es dar a conocer a Dios. Porque el que le conoce a Él, conoce quién es Dios. Entonces, es importantísimo el entender cómo Jesús ha dado a conocer al Padre. Ahora, Jesús es un modelo que tenemos que seguir nosotros. De repente hoy en las redes y por lo que vivimos, andan buscando los famosos influencers, ¿no? Y yo quiero ser como él, y yo quiero ser como otro, y mira, me gustaría hacer lo que él hace, y de repente el mundo quiere ser igual que otros. Cuando nosotros como cristianos, nuestro modelo tiene que ser Cristo. Y si alguien te tienes que parecer y vivir, ¿es a quién? A Cristo. Por ejemplo, Jesús es un modelo de identidad. ¿Por qué? Porque me habla que su identidad, Él sabe quién es. Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dice: las obras que yo hago, las hace el Padre que mora en mí. Creo que algo que yo tengo que aprender como cristiano es a saber a definir quiénes somos en Él. Hay una línea bien delgada, porque de repente como iglesias o muchas iglesias quieren levantar al hombre, el humanismo, tú eres un hijo de Dios y tú puedes conquistar y tomar y poseer y reclama, bueno, un montón de cosas que no vamos a meternos ahorita. Pero tú ves a Jesús, acabamos de leer, y dice: las obras que yo hago, es el Padre que las hace en mí. Él está diciendo: es Dios obrando en mi vida. Y sabiendo quién es Él, sabiendo que dice: yo soy en el Padre y yo somos uno. Él es el Padre haciendo la obra en mí. En otras palabras, Jesús sabía quién era en Dios. ¿Sí o no? La pregunta que tengo que hacerte hoy: ¿tú sabes quién eres en Dios? Esto no se trata de levantar nuestro ego. Ay, es que yo estaba deprimido, pero ya le voy a levantar porque yo ahora soy un hijo de Dios y me levanto mi rostro y que todos me vean. No, no se trata de eso. Se trata de vivir cada día sabiendo quién eres en Cristo. Eso es lo más importante. Que de repente estamos agüitados como cristianos, no sabemos ni qué somos, creemos que no tenemos un propósito, que no tenemos ni qué hacer aquí. Algunos, es más, hay algunos cristianos que: ya Dios, yo quiero estar con tu presencia, ya me quiero ir mejor. Y no es porque ames estar en su presencia, sino porque ya no aguantas este mundo y ya quieres ver cómo tirar la toalla para salvarte. Y eso es un error. Yo tengo que aprender a entender quién soy en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Somos un templo. Dios habitando en nosotros. Somos un embajador de Cristo. Somos la imagen igual. Pero Jesús lo mostrando. Otra parte del modelo, la identidad. ¿Sabe quién era Jesús? Tienes que saber quién eres tú en Cristo también. Número 2, el modelo, sus palabras. O sea, Jesús sabía que Él hablaba lo que el Padre quería, no lo que Él quiere. ¿No es cierto? Entonces la pregunta sería: ¿y nosotros qué? ¿Cómo te expresas? Hay un versículo de Colosenses 3:16,
Colosenses 3:16. Y este es un buen versículo para que te lo puedas aprender de memoria. ¿Quieren tarea? Pónganse este versículo de memoria para esta semana. Y no solamente de memoria, sino hay que vivirlo, ¿cierto? Esos de navegantes que estaban acostumbrados a aprenderse los versículos, bueno, uno más si gustan. Dice el versículo 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí dice: enseñados y exhortados unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Pero donde me quiero enfocar simplemente es: la palabra de Cristo more. ¿Qué es morar? Habitar, ¿cierto? ¿Cómo? Dice ahí: en abundancia en vosotros. Si hay algo que tiene que haber en nuestras palabras, ¿qué debe de ser? La palabra de Cristo. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Tú simplemente analízate. ¿De qué hablas todos los días? La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿De qué hablas? Porque yo veo la vida de Jesús y sus palabras siempre eran en base a lo que el Padre decía. O sea, Él nunca hablaba por su propia cuenta, Él siempre hablaba lo que el Padre decía. La pregunta hacia nosotros es: ¿tienes esa identidad como Cristo? Que las palabras que tú hables, ¿de quién son? Colosenses dice claramente que las palabras de Cristo moren en abundancia. Y esto me habla de todos los días estar hablando, estar comunicando, estar mostrando lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces tengo que aprender a que cualquier cosa que hable debe dar gloria a Dios. Creo que muchos de nosotros todavía no hemos aprendido a dominar este órgano en nuestra vida, que es la lengua. Criticamos, murmuramos, nos burlamos, mentimos, maldecimos. Y a veces uno dice: ay, era la última. Bueno, ojalá fuera la última, pero a veces no es la última. Es increíble que como un problema en nuestra vida me hace bajarme de la cruz o permitir que las palabras broten, palabras que no son buenas. Bueno, pero Jesús sabía su identidad, quién era en Dios, que sus palabras eran de Dios y sus obras. Tres cosas, ¿no? Identidad, palabra y las obras. Entonces, las obras que Él hace, dice Él que es el Padre las que Él hacía en Él. No era por su propia voluntad, sino hacía lo que el Padre le decía. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros, le está hablando a la iglesia, haya pues en vosotros este sentir también me habla esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tomar forma de siervo? Si yo les dijera: hay dos maneras de actuar o de vivir. ¿De qué manera quieres actuar o de vivir? ¿Quieres tomar forma o vivir forma de siervo o de patrón, de jefe? ¿Cuál escogerías? La mayoría creo que escogería: no, pues yo quiero mandar, yo quiero jefe. Nací para ser líder, ¿verdad? Van a decir algunos, ¿verdad? Pero interesante, porque Jesús toma forma de siervo, siendo quien Él era. Y dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también me llama la atención, porque cuando yo leo esto, hace unas semanas vimos lo que era la cruz.
Y yo no sé si sería capaz de estar dispuesto a ser obediente hasta la muerte, y esa muerte de cruz. Pero Jesús sí. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y creo que todo esto me muestra algo. Yo tengo que vivir como Jesús para darle la gloria como Jesús le dio la gloria al Padre. Es una buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes están dándole gloria a Dios a través de su vida? Es bien fácil decir gloria a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Gloria a Dios, amén, todos. Pero ¿cuántos están dándole gloria a Dios con su vida? Con tu identidad, sabiendo quién eres. Con tus palabras, sabiendo lo que dices. Con tus obras, con tus hechos. Eso es interesante. Y creo que el propósito máximo que tiene la iglesia es darle la gloria a Dios. Porque muchas veces como hombres estamos buscando nuestra gloria. Quiero tener, quiero poseer, quiero viajar, quiero tener. Y no quiero decir que eso sea malo. Pero todo lo que yo hago tiene que darle la gloria a Dios y demostrar que Él es digno de todo esto. ¿Te digo algo? ¿Por qué la gente no quiere escuchar de Dios? Porque creo que está cansado de escuchar tantas palabras y ver un comportamiento completamente equivocado. ¿Te digo algo? La gente ya no quiere escuchar palabras. A mí me ha tocado gente que no es cristiana, que a veces hasta sabe más Biblia que uno. El problema es que palabras, y nuestros hechos dicen todo lo contrario. Hay un dicho que mi esposa lo ha aplicado varias veces aquí, pero me dicen, tus hechos son tan fuertes que no me dejan escuchar tus palabras. El comportamiento de la iglesia a veces no es así. Vuelvo a decir, la iglesia a veces quiere parecer más como el mundo es. La nueva moda del mundo, la nueva manera de vivir del mundo. Es increíble cómo hoy la iglesia ha sido envuelta en la sociedad en la que vivimos. Increíble. Estaba en una de las clases que tengo ahí de estudiando una vez más, parte de escuela bíblica. Nos enseñaron un video que está en YouTube de cómo sería la plática, la conferencia, una plática, una conversación entre un cristiano del primer siglo con un cristiano de la actualidad. Es como una parodia, es algo ahí medio chusco, pero es increíble. Lo pueden buscar si gustan, ¿sí? Y es algo donde te hace reír, pero es increíble y te das cuenta cómo vivía un cristiano del primer siglo al de la actualidad. Sí, aquellos no andaban jugando. Dentro de la conversación de aquellos estaban pues con miedo por la persecución, porque acababan de matar a alguien, porque estaban buscándolos, porque el peligro era. Y la conversación de acá de un cristiano dice, ay no, estoy bien pues perturbada porque compartí algo en Facebook de Dios y muchos le pusieron, no le dieron like y siento que me están rechazando. Entonces uno dice, nada que ver, ¿no? Y lo comento como de esta manera porque, híjole, como cristianos nos hemos envuelto en el mundo y hemos dejado de hablar y confesar y predicar quién es Dios. Voy a pensar, sería bueno que te compararas con la gente de la iglesia del primer siglo. Ahora, interesante, lo hemos enseñado en unas ocasiones que la iglesia desde que empezó ha vivido en tiempos de persecución como algo natural. Creo que hoy nosotros estamos viviendo un tiempo atípico donde no hay una persecución.
Hoy hay una libertad de predicarlo aquí, lo estamos transmitiendo, saben nuestra dirección, sabemos dónde están. Había tiempos donde tenía que predicarse oculto porque sus vidas están en peligro. Entonces, yo estoy hablando simplemente de cómo el hombre se ha olvidado de estar mostrando quién es Dios. Porque si algo hemos visto es cómo Jesús, con sus hechos, con sus palabras, con su identidad, siempre ha estado mostrando quién es Dios. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Venme a mí. ¿Quieres escuchar al Padre? Escucha mis palabras. ¿Quieres ver las obras del Padre? Ve las obras que hago. Y está hablando de esta condición. El punto principal de Jesús era agradar ¿a quién? Al Padre. ¿Y tú a quién quieres agradar? Es fácil decir a Dios, ¿eh? Pero ¿a quién estás agradando con tu vida? ¿Realmente agradas a Dios? ¿Tú crees que Dios está contento con tu manera de vivir? ¿Con lo que haces? ¿Con lo que hablas? ¿Con lo que crees de ti mismo? Interesante, ¿no? El poder meditar en eso. ¿Tu vida agrada a Dios? ¿Con tu trabajo crees que agradas a Dios? ¿En tu familia crees que como hombre de la casa estás agradando a Dios de cómo estás dirigiendo tu familia? ¿Crees que como mujer de tu casa Dios está contento en cómo diriges tu familia? Y como iglesia, ¿crees que Dios está contento de tu cristianismo? De cómo lees la palabra, de cómo oras, de cómo vienes, de cómo compartes, de cómo vives tu cristianismo. ¿Crees que Dios está contento? ¿Crees que tu vida le está dando gloria a Dios? Creo que si es sí, excelente, sigue igual. Y si no, creo que tendríamos que cambiar. Jesús les dijo a sus discípulos, como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús está enviando. De la misma manera que el Padre lo envió. Y otra vez, y creo que Juan es muy intenso en este punto porque Marcos, Mateo, nomás nos dice ir y predicar a todo el mundo. Y quizás muchos de nosotros, si nos comparamos con Marcos y con Mateo, diríamos, yo he ido a predicar, estoy cumpliendo. Palomita. Pero cuando Juan nos habla, Juan más intenso. Cuando nos habló del amor, ¿se acuerdan? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y los demás pudimos decir, ya lo sabíamos. Pero le añade, como yo os he amado. Y cuando uno dice, caray, ya me está poniendo un estándar. ¿Cómo debo de amar? El modelo es Jesús, como Él nos amó. Y cuando veo cómo Él me ama, yo digo, no me falta mucho para amar a los demás como Él me amó. ¿Cierto? Cuando me dice, ve y predica, muchos de nosotros podemos decir, hermano, yo he predicado, yo le he hablado a la gente y pudiéramos palomear. Pero cuando yo leo que Juan dice, como me envió el Padre, así también yo os envío, me pone el modelo que es Jesús. Tengo que entender que quizás mi cristianismo no se está viviendo como Él quiere. ¿Se acuerdan de la oración que vimos en Juan 17? Vamos allá. Juan 17, 18. Cuando Jesús oró al Padre. Y recordemos esta oración que Jesús hace. Juan 17, 18 hacia adelante dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, ¿a dónde te está enviando Dios? Al mundo. Y aquí es donde muchos dicen, yo por eso quiero ir a Europa, ¿verdad? Porque Dios me mandó al mundo. Te mandó a predicar, no de vacaciones, pero bueno. Verso 19. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y aquí entramos quiénes?
no nosotros, los que hemos creído, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La idea es que todos creyeran cómo Jesús fue enviado por el Padre. ¿Creemos eso? ¿Jesús fue enviado por el Padre? Bueno, de la misma manera, la gente tiene que creer que tú has sido enviado por Dios. Te hago una pregunta, ¿y la gente cree que tú has sido enviado por Dios? Hay una gran diferencia en que sepan que vengo a una iglesia cristiana o que me llamo cristiano, a que reconozcan o sepan ellos que Dios te ha enviado y que eres un mensajero directamente de Dios. Eso es interesante. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Te das cuenta? Que Dios quiere una unidad. Que así como ellos vieron a Jesús y conocieron que fue enviado por el Padre, lo que Jesús quiere es que la gente te vea a ti y vea que tú has sido enviado por el Padre. Y para que conozcan tus palabras, tus hechos y tu identidad, tienen que mostrar quién es Jesús. Interesante, porque si si Cristo es todo lo que el Padre es, escúchame bien, si Cristo es todo lo que el Padre es, entonces todo lo que Jesús es tiene que ser visible en nosotros. ¿Otra vez? Si Cristo es todo lo que el Padre es, en otras palabras, veían a Cristo y veían completamente al Padre, ¿cierto? Entonces, la gente tiene que ver todo lo que Jesús es en nuestra vida. Tiene que ser visible. La gente tiene que conocer a Jesús a través de ti, a través de mí. Y tengo que preguntarme, examen, ¿mis manos hacen lo que Cristo hace? ¿Tus manos reflejan a Cristo? ¿Mis pies hacen lo que Jesús hace? ¿Tus pies reflejan a Cristo? ¿Van a donde Jesús hacía? ¿Mi voz habla como Cristo hablaba? ¿Mis ojos ven lo que Jesús ve? ¿Mis oídos escuchan lo que Jesús escuchaba? Increíble. Creo que estamos fallando porque no estamos siendo nosotros aquel que haga a Cristo palpable. La gente tendría que ver a Cristo en nosotros. Deberíamos demostrar quién es Cristo, que la gente conozca a través de nosotros lo que Cristo es. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿qué? ¿Quién? Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive en mí, los demás tendrían que ver a Cristo en mi vida. Y muchos de nosotros, me incluyo, no estamos mostrando a Cristo el día de hoy. Quizás cuando la gente voltea a verte, ve todo lo que quieras menos a Cristo. Quizás cuando la gente voltea a verte, te ve una persona de respeto, o una persona de buenos modales, o ve una persona muy talentosa, muy inteligente, con poder económico, no sé. Pero quizás ve todo menos a Cristo en ti. ¿Qué ve? ¿Qué ve la gente en ti? Ahora, puse los puntos buenos, porque también puede ver una persona desanimada, una persona agüitada, una persona enojona, una persona... ¿Te puedes imaginar
Que alguien te pregunte, oye, ¿y cómo es Dios? ¿Cuántos de nosotros le diríamos, ¿me ves a mí? Así es Dios. ¿Qué diría esa persona? Ah, muchas gracias, ahí nos vemos. ¿O cuántos dirían, yo quiero ser como tú? ¿Sí me explico lo que estoy tratando de entender? Que la gente vea a Cristo en mi vida. Hay una canción, ¿verdad? Que, bueno, yo no, aunque era de mi época, ¿verdad? Pero nunca me gustó, pero dice una frase así, la más religiosa, en la colonia la más religiosa era doña Carlota, que hablaba de Dios y ponchó 10,000 pelotas, ¿verdad? Bueno, eso a mí me llegaba porque yo sufrí ese maltrato en mi niñez. ¿Sí? Cuando andamos jugando fútbol y caía en la casa de las vecinas o con mi abuelita y ay, se nos ponchaba las llantas. Pero eso es realidad. Habla lo que de repente la sociedad habla. Somos el cristiano de la cuadra y somos el Grinch de la cuadra. Somos el cristiano de la cuadra y es donde nadie se puede ni estacionar, ni pararse, ni acercarse porque el hermano, el pastor, el líder de la iglesia nos echa agua caliente, ¿verdad? No sé cuánto les pasa que de repente hasta les avientan la basura a los vecinos, ¿verdad? Y como buen cristiano decimos, no me dejo. Así lo hace el diablo, así lo hace el Hijo de Dios y otra vez, lo que siembras cosechas, ¿verdad? Y ahí va. Ahí le va, vecina, y también lo mío, ¿verdad? ¿Qué haría Cristo? Imagínate que Cristo vive ahí en tu casa y las vecinas les echan la basura. ¿Qué haría Cristo? Les juntaría esa basura y la guardaría y ya. Yo creo que al día siguiente se levantaba más temprano, y no para echarle la basura, ¿verdad que no? Sino al día siguiente se levantaba más temprano para ir a barrerles también su lugar, de un lado del otro y el de él. ¿Creen que eso haría Jesús? Yo creo que sí. ¿Y qué hacemos nosotros? Es un ejemplo y tan sencillo, ¿no? Vamos manejando, ahí se nos quiere meter. ¿Y qué hacemos los cristianos? En el nombre de Jesús, en el carro, ¿verdad? Diablo cochino, me quieres quitar el gozo de este día. ¿Qué haría Jesús? Pásale. ¿No? O sea, ya le tiré a las hermanas, ¿verdad? A los hermanos también, porque si no se me enojan las hermanas y nos quedamos sin comer después. Pero sí, o sea, es cierto. ¿Mostramos quién es Cristo realmente? ¿Estamos evidenciando? ¿La gente ve a Cristo en mi vida? Yo puedo aprender algo. La vida en Cristo es se me fue la palabra. Infalsificable. Que no se puede falsificar. ¿Saben cómo se dice? Ándale, ustedes ya lo dijeron, ¿verdad? A mí la lengua ahorita se me trabó, ya no pude, ¿verdad? Pero no podemos falsificar. Una vida de Cristo no se puede falsificar. Aunque la Biblia me dice que muchos se van a aparecer, pero un cristiano no puede aparentar. Un cristiano no puede amar como Cristo ama si no lo tiene. Un cristiano no puede mostrar el amor de Dios y ser como Cristo si Cristo no está en él. Porque en un cristiano opera el Espíritu Santo y en alguien que no es cristiano no puede operar. Miren lo que dice, regresamos a Juan, capítulo 20, versículo 22. Me encanta esto porque dice, y habiendo dicho esto, bueno, ¿qué dijo? Que así como el Padre lo envió, así los envía a ellos, ¿no? Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces lo que hace Jesús o mostrarnos Juan es que Jesús sopló y ¿qué hace? Capacitarlos. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo no podíamos mostrar quién es Dios. Pero lo que hace Él es soplar.
Y le dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la promesa. Lo que hoy nos puede a nosotros hacer vivir como un verdadero cristiano es que Cristo mora en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Y tengo que ser claro, nosotros como hombres somos incapaces de mostrar quién es Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros lo podemos hacer. En otros evangelios decía, tomarán en sus manos serpientes, comerán cosa mortífera, no les hará daño. En otros dice evangelios, dice, tocarán sus manos a los enfermos y ellos sanarán. Entonces, esto me habla de un poder que hay en nosotros. Lo que hace hoy la palabra es enseñarte, es Jesús está en ti, Dios está en ti, has sido capacitado con su Espíritu Santo y Él quiere obrar a través de tu vida. Hace rato que estábamos hablando, o el hermano César que estaba orando, creemos que el Espíritu Santo hace su mover en nuestros días. Es impensable el decir que el Espíritu Santo no se mueve en mi día, en este día, por cuanto el Espíritu Santo es Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y para siempre. Entonces el problema es, no es que Dios no obre hoy en día. El problema que a veces el Espíritu Santo no se manifiesta es porque la iglesia se le ha olvidado manifestar el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios ha puesto algo especial en sus manos? ¿Sí lo creen? Y que la palabra es real, que si pusieran sus manos a los enfermos, ellos sanarán. ¿Cuántos lo creen? A ver, levante la mano. ¿Quién lo cree? ¿Sí? No lo digo yo. Dios lo está diciendo. Y te hago una pregunta. ¿Y por qué si lo crees no estás orando por enfermos? ¿Te digo algo? Estamos en la mejor temporada de empezar a ver milagros, sanidades. Dios te quiere usar. ¿Cuántos enfermos hay? Siempre ha habido enfermos, pero ahorita por la pandemia mucho más. Y ya se dice, no, viene una ola más fuerte y viene. Bueno, Dios te está dando una oportunidad a la iglesia para que pongas tus manos y van a sanar. Yo no sé quién es, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé por qué, pero lo que sí sé es que si Él lo dijo, lo va a cumplir. Eso es lo que sí sé. Cuando sopla sobre ellos, me habla de ese poder que está habiendo en sus vidas. Y entonces tengo que entender. Hay tres etapas del Espíritu Santo. No me voy a meter ahorita en el estudio del Espíritu Santo, pero me habla de que todos fuimos sellados. El Espíritu Santo está en nosotros. Me habla de una llenura. La llenura hay que buscarla. Y me habla de una plenitud, cuando uno vive completamente en el Espíritu Santo. Pero tengo que aprender que tengo que cumplir. Versículo 23, de ahí de Juan dice: a quienes remitiese los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuvieses, les son retenidos. Este versículo hay mucha controversia, pero se considera que prácticamente lo que está hablando es que Dios le da la capacidad a ellos de ir a compartir el evangelio, y a quien ellos le compartan tendrán la oportunidad de arrepentirse, y a quien no les compartan pues no tendrán la oportunidad de arrepentirse. Pero no es que tengan ellos un poder especial, sino de ir a hablar la palabra. En otra cuestión es, tú tienes un llamado de parte de Dios de ir a predicar el evangelio, y a quien tú le vayas a predicar el evangelio, ellos podrán conocer, ellos podrán aprender quién es Jesús. Y si tú no vas, pues no van a poder hacerlo. Somos responsables de ir a predicar el evangelio a cada uno de ellos. Quiero terminar con las tres cosas que dije al principio. Como iglesia, hay tres puntos importantes. La primera es ganar. Y ganar, esto me habla que Dios nos está llamando a todos nosotros de ir a predicar el evangelio a la gente. Hoy hay una cuestión diferente en cuanto a veces a predicar, ¿no? Los que somos ya cristianos de años, nosotros íbamos a evangelizar a veces casa por casa. Y era normal llegar y tocar una casa. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, somos de una iglesia. Y le compartías el evangelio. Y demás. A veces te dejaban entrar en su casa, se ponían a platicar y era una manera de que se compartía. Hoy, por la inseguridad, es bien difícil tocar a una puerta y que te abran y que te escuchen.
¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de evangelizar el día de hoy? La mejor manera de evangelizar el día de hoy es a través de tu vida. Tus vecinos te están viendo, en tu trabajo te están viendo, tu familia te está viendo. La mejor manera de que la gente conozca a Dios es a través de tu vida. Y lo que tenemos que hacer es predicar, salir, evangelizar. Tenemos que entender que Dios ha puesto su espíritu sobre nosotros y hay que orar. Hay que predicarle la palabra. Algunos de ustedes, levanten la mano. ¿Quién sabe que tienen un ministerio, un llamado al evangelismo y que Dios los ha llamado a predicarle a todos? Levanten su mano. Bueno, ustedes son los primeros. ¿Sí? Porque tienen un llamado de parte específico, de parte de Dios. Y te voy a decir algo. En el evangelio, en el cristianismo, no hay jubilación. O sea, hermano, no, pastor, es que yo ya tengo tantos años y yo ya creo que ya. No. El llamado y el de Dios es hasta que te llame a su presencia. Entonces, todos que levantaron su mano no pueden callar de evangelizar y predicar porque Dios los está llamando. Ahora, todos los que no levantamos las manos, no digan, ya me salvé. No, porque ustedes tienen la gran comisión que como quiera tienen que ir a predicar el evangelio. ¿Estamos? Pero no decir, no, yo no levanté la mano y ya me salvé. No. Aunque no vayas, tienes ese llamado, tenemos que ganar. Algo que queremos hacer este próximo año es empezar a estar teniendo las reuniones en casa. Yo sé que lo de la pandemia, eso todavía no se termina, pero tenemos que avanzar y con manera de cubrebocas y cuidar. Entonces, algo que queremos hacer es estar abriendo reuniones en casas. Y yo quiero, desde ahorita decirte, si tú quieres que en tu casa se abra una reunión para predicar y estás dispuesto a ofrecer tu vida, tu tiempo y tu casa para que se predique la palabra de Dios, te voy a pedir que te acerques con el hermano Arturo. Vayan con él, háblenle, nos va a ayudar en esa área. Y ustedes ven, hermano, yo quisiera que en mi casa, vamos a ver quiénes van a compartir. O alguien quiere compartir, también se acerca con el hermano. Hermano, yo me gustaría compartir. Pero queremos que el próximo año empecemos a trabajar en esta área como el Padre envió a Jesús, así nos ha enviado a nosotros. Muchos de ustedes le han estado diciendo a Dios, te quiero servir. ¿Cómo te voy a servir? Bueno, Dios quiere usarte tu vida. Y ocupamos maestros de niños, ocupamos gente que trabaje, que evangelice, que sirva, que ponga su casa, que comparte. Todo eso es un trabajo. Entonces, si alguien, espero que no van a dejar al hermano Arturo solo, porque no tienen que ir solo él a todas partes. Tienen que ir con él y anotarse, hermano, ofrezco mi casa. Yo quiero servir en esta área y vamos a empezar a trabajar el próximo año en cuanto a ello, ¿sí? Entonces, eso es en ganar. Discipular. Nos toca entrenar y caminar con aquellos que han creído y confiado en Dios. No podemos solamente tener un cristiano que aprenda y dejarlo ahí. Tenemos que discipularlo. Es más, todos ustedes tienen que aprender a este discipulado. Y no solamente aquí, también afuera, predicar. Y bueno, como comercial, en enero, a partir del, no sé si es el 20 o el 27, vamos a empezar el siguiente nivel de navegantes. Todos aquellos que no han entrado en navegantes, quiero invitarlos para que puedan estar estudiando este curso. Es un discipulado sencillo, práctico, pero yo sé que va a cambiar tu vida en muchos aspectos y vas a poder ser capacitado. Pero la idea es que puedas aprender la palabra para poder enseñar también a otros. Y el último, ganar, discipular. Y el último es enviar. Y te digo algo, Dios te está llamando a servir. ¿Cuántos tienen más? Levante la mano. ¿Cuántos tienen más de 5 años en el ministerio? Levante la mano. Los que tienen más de 5 años en el ministerio. A ver, quiero verlos, no tengan miedo. Creo que nosotros que tenemos más, no deberíamos de estar quietos. Ahora, yo me puse 5 años porque de repente
Pero yo les digo algo, desde el momento que uno conoce a Cristo, puedes ir y ser enviado. Tenemos que compartir la palabra. Tenemos que caminar en el Espíritu Santo. Interesante. Con eso termino. Cuando los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo, ustedes lean el libro de Hechos, recibieron el Espíritu Santo, sus vidas fueron transformadas. En el momento. Recibieron el Espíritu Santo y una predicación y 3,000 se convirtieron. Y fueron a orar por otros llenos del Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo. Hubo milagros como en el templo de la Hermosa. La iglesia primitiva revolucionó todo cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Importante. Fue a través del Espíritu Santo que ellos manifestaron el poder de Dios. No fue a través de redes sociales, no había. No fue a través de grandes presupuestos, porque podríamos decir, no, es que si tuviéramos dinero haríamos mucho más cosas. No fue a través de programas de crecimiento. No fue a través de instalaciones modernas. Fue a través de la llenura del Espíritu Santo. Y te digo algo, ese Espíritu Santo Dios lo ha puesto en ti. Lo que tenemos que hacer es salir y hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que tenemos que hacer es ir y mostrar el poder de Dios en estos días. A mí me da tristeza cómo la gente no cree en Dios, pero creo que no cree en Dios por culpa de la iglesia. Milagros no vemos. Señales no vemos. Comportamiento no lo vemos. Porque la iglesia está dormida y no está mostrando lo que Dios quiere. Jesús le dijo, como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. Creo que hoy necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Creo que hoy necesitamos que el Espíritu Santo sople sobre nuestras vidas.